Noche de 10, como es la columna del fin del mundo con el señor GS, Gustavo Salle. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a tocar dos temas. Uno de carácter nacional, sí. Un tema bastante sórdido. 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 Raro. Raro. ¿Cuál? Oscuro. ¿Cuál? Uruguay exporta sangre en el ítem de la exportación humana y animal. No, como humana si no tenemos sangre, estamos pidiendo todo el tiempo que la gente done. No, se está pidiendo. Sí. Tenemos. Se está pidiendo. Inclusive se pide en un horario bastante heterodoxo, en la noche. Sí. Exportamos sangre por valor de, la última vez, el último dato del año, 75 millones de dólares. 75 millones de dólares. Es decir, un negocio muy lucrativo. Una ciudadana inquieta por este tema, dos ciudadanos inquietos por este tema, pidieron informe ¿a quién? Al Ministerio de Salud Pública. Sangre, Claro. por lo menos en lo que respecta a la sangre humana, Bueno. que es el problema. ¿Por qué es el problema, amigos? Porque la ley 18.307, artículo 4, prohíbe la comercialización de sangre humana y sus posibles derivados por actividad de descomposición de la sangre en sus distintos componentes. Está prohibido. Entonces, la pregunta que se le formula al Ministerio de Salud Pública con toda lógica es, señor ministro, si está prohibido la comercialización, como dice el artículo 4, de la sangre, ¿cómo es posible que figure un ítems en Uruguay Exporta, el ítem 3002, con 75 millones de dólares? Es cierto, está incluido también la sangre animal, que aparentemente no tiene esa prohibición. Pero lo que sí tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública, o quien tenga competencia para aclarar este tema, que es necesario aclararlo inmediatamente. Este tema fue puesto en conocimiento de la opinión pública por un trabajo de investigación de Crónicas del Este, el periodista Sergio Cesinaro, luego fue recogido por otros periodistas, y luego, naturalmente, nuestra preocupación ciudadana por la falta de respuesta. Ante el pedido de informe, el Ministerio de Salud Pública contesta: no tenemos esa información porque no es de nuestra competencia. Bueno, si la comercialización eventual e hipotética de la sangre humana no es competencia de salud pública, ¿a quién le preguntamos? Y digo esto porque como hay una campaña bastante agresiva para obtener donantes con unos Marco Polo, última generación, los Hemobús, debería salirse por parte de quienes piden la donación de sangre a explicar este tema, a clarificar este tema. A decir, no, mire una cosa, doctor Salle, esto es así, 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 así. Nosotros no estamos violando la ley por tal y tal motivo, que yo no lo tengo en este momento. Sí, sí. Pero hay obligación del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ministro de Salud Pública, de las autoridades que están a cargo de la solicitud de donación, de explicarlo. Punto. Pasamos al segundo tema. Bien. Suiza. Sí. Foro de Davos. Otra. Organización Mundial de la Salud. Pandemia de el virus del mono. Cuidado. Pandemia del virus del mono. ¿Qué es una nueva? Bueno, por supuesto. La viruela del mono. La viruela del mono, exactamente. Pero ahora vamos a ver que tiene algunos elementos muy sospechosos coincidentes con la pandemia del COVID. Señor director, vamos entonces poniendo imágenes. Ya viene, ahí está. Sí. No es esa. A ver. Ahí está. A ver si leemos. La próxima epidemia debe originarse en la pantalla de un ordenador de un terrorista que pretende utilizar la ingeniería genética para crear una versión sintética de una cepa de gripe contagiosa y altamente mortal. Así que la cuestión es que fuerte vínculo entre la seguridad y la seguridad internacional. 2017.
Así, muestran. Se lee, se lee. Se lee, la gente está leyendo, sí. Un virus de la viruela. Claro, la viruela del No, mono. es decir que ustedes ven que este hombre tiene una capacidad predictiva muy especial. Ahora, si fuera posible, señor director, la imagen del afiche de la conferencia de seguridad de Múnich. Esa misma. Fíjense, amigos, la conferencia de seguridad de Múnich es una institución de carácter publi-privada que fue fundada por Henry Kissinger en la década del 60, con posterioridad al evento de los misiles rusos en Cuba. Sí. Esa situación conflictiva tan grave que vivió la humanidad. A partir de ese momento, Henry Kissinger gesta la conferencia de Múnich sobre seguridad internacional, sí, la MSC. Allí se reúnen los referentes militares, los referentes políticos vinculados al área de la seguridad externa de los países y discuten. Asiduo concurrente, Putin. Y resulta que en la conferencia del 2021 emerge este documento de la conferencia de Múnich que ustedes pueden leer arriba de todo, sí, en el primer ítems, que se establece que el 15 de mayo del 2022 se desatará una pandemia de virus del mono. Me estás jodiendo. No. Bueno, acércate. Entonces, señores, no es que tengan predicción, no es que tengan la bola de cristal, son los conspiradores que gestan estas estrategias de carácter sanitarias, propagandísticas y militares para obtener ¿qué? Lo que se está gestando hoy en la Organización Mundial de la Salud, que ya tiene el visto bueno del ministro Salinas, soldado de la DARPA, que entregó en bandeja el cuerpo de ustedes, la soberanía sobre el cuerpo de ustedes, y entregó en bandeja la soberanía nacional y la patria, obviamente por orden del presidente de la República, porque ustedes considerarán que estas medidas que refieren a la propia existencia del Estado-Nación República Oriental del Uruguay no son ajenas al presidente de la República. ¿Por qué entregó la patria? Por lo que anunciamos el otro día. Porque ya comprometió a Uruguay en la firma del tratado multilateral por el cual se crea un superministerio de salud pública que es el encargado de determinar cuándo hay pandemia en un país y todas las medidas de todas las áreas referentes a la pandemia. Es decir, medidas que no quedan limitadas al ámbito competencial de la salud, sino que con el pretexto de la salud puede irradiar su obligatoriedad, su coercitividad al ámbito, por ejemplo, de la economía, como qué producir, dónde producir, qué exportar, qué no exportar, siempre, naturalmente, con el pretexto de la salud. Puede determinar, por ejemplo, una crisis productiva en el país si determina un confinamiento cerrado, como el que vivió Shanghái o el que está viviendo Shanghái y Pekín. Entonces se dan cuenta que le estamos poniendo en manos de una organización internacional que además es privada. Es privada. ¿Por qué es privada? El que paga manda, amigos. Y ustedes saben que la financiación de la Organización Mundial de la Salud está en este momento porcentualmente más en manos de Bill Gates y de las corporaciones farmacéuticas que de los estados. Entonces, el que paga, manda.
Se está entregando la soberanía nacional, pero también se está entregando, y en eso hago hincapié, la vida y el cuerpo de ustedes. Ese derecho soberano primigenio que tiene el individuo para decir qué hace con su cuerpo, se está entregando. Se está entregando a un organismo de carácter internacional. Ya explicamos en la audición pasada cuál es el trayecto que va a requerir, el procedimiento que va a requerir este eventual tratado. Un aspecto que nos da cierta esperanza, por lo menos momentáneamente, de que esto no avance tan rápido como ellos quieran, y es que China, Estados Unidos, Rusia, India y Brasil, por el momento, han manifestado que no van a adherirán a dicho tratado. Estamos hablando de las superpotencias, en el caso de China, Rusia y Estados Unidos, con poblaciones muy importantes, sobre todo India y China, que en alguna medida transforman a este organismo internacional, que es cabecera de playa de lo que será un gobierno mundial, en una dominación parcial, en una globalización, en una institución supranacional parcial. ¿Por qué? Porque va a afectar a los países que, como Uruguay, se entregó por medio de Salinas de pie y mano, pero van a haber otros países que por lo menos circunstancialmente resistan. Este es el preámbulo, amigos, este es el preámbulo de un gobierno mundial, la extinción del Estado-Nación y la creación, la instauración de un gobierno mundial. ¿Qué va a traer ese gobierno mundial? Además de este tipo de autoridad supranacional, obviamente inconstitucional. Vamos camino hacia otro aspecto terrible. Es el dinero digital. Con el dinero digital, que ya lo quiso implementar el Frente Amplio a través de la esclavitud banquera, de la ley 19.210, contra la cual nosotros juntamos firmas para tratar de establecer una reforma constitucional y que no llegamos a esas firmas, nos quedamos en 179.000 firmas, el dinero digital permite un control total y absoluto del ser humano. Es decir, una dictadura totalitaria, terrorista, como la que estableció el Partido Comunista Chino en China para 1.400 millones de habitantes. Porque con el dinero digital, también lo establece, lo dice el presidente del Banco Internacional de Pago, esa institución bancaria que es Banco Central de los bancos centrales, que es privada y que la preside el mexicano Carstens, que lo premiaron por haber vendido a México de pie y mano. La moneda digital viene conjuntamente con el carnet de calificación conductual de la ciudadanía. Carnet de calificación conductual de la ciudadanía. 4C. Las 4C. ¿Qué es ese carnet? El que tienen actualmente los chinos. Conforme a cómo se porte el chino con respecto a la nomenclatura mafiosa del Partido Comunista Chino, es los puntos que va teniendo, que va manteniendo. ¿Por qué? Porque es un puntaje que tiene la sanción, la penalización de perder puntos si ustedes observan un comportamiento que el Estado, que el totalitarismo, que la dictadura instaurada no quiera que se observe. Entonces, amigos, para finalizar, en China se está llevando adelante una estrategia de laboratorio que se llama sondeo emocional. Sondeo emocional. ¿Qué se está haciendo? Se está diciendo, las pandemias tienen etiología, origen zoótico, animales. Por lo tanto, vamos a prevenir, queremos cuidarlos, vamos a ir por su mascota y se las vamos a matar para cuidarlos. ¿Qué busca esto? ¿Es verdad el origen zoótico y todo eso? No, todo esto es conspiración. Se busca sondear el grado de resistencia, mejor dicho, el grado de obsecuencia, el grado de sumisión que el ser humano evidencia frente a
medidas arbitrarias que le llegan directamente a los aspectos más sensibles de su vida. Porque todos sabemos que la mascota es un ser querido. Porque además el ser humano con las mascotas, fundamentalmente perro, gato, caballo, tiene una interacción, pero una interacción muy clara, muy fluida. Van a venir a sondear. ¿Por qué? Porque luego el gobierno mundial viene por la vacunación obligatoria para dejar contento a Álvaro Delgado y a Colman y a una cantidad de políticos adulones del poder que querían la vacunación obligatoria, que querían dividir al Uruguay en un apartheid farmacológico. Entonces, para sondear cómo vamos a responder cuando vengan con esas inoculaciones mortíferas de despoblación que obedecen a estas conspiraciones que acabamos de denunciar, ¿cómo vamos a responder? Si lo vamos a esperar arrodillados o lo vamos a esperar como se espera para ejercer el legítimo derecho de defensa. Gustavo, ¿hay alguna forma de contrarrestar esto más allá de denunciarlo? Qué bien que preguntaste, Fernando. Habría. Pero deberíamos juntarnos los uruguayos en la 5.000 millones. No, bueno, yo digo primero Uruguay. por su país. Sí. Primero cuando llamás al Uruguay. A ver, hay otras organizaciones que ya tienen reconocidos todos los derechos por la Constitución y cuando llaman reúnen 100.000. Mira, señor director, ¿cuánto nos queda? Tenemos. Voy a tocar un tema sensible, vaca sagrada, los desaparecidos. Una marcha de familiares de desaparecidos, gente que sufrió muchísimo. Yo no sufrí eso, Gente que sufrió muchísimo. Tú sabes perfectamente bien, por la edad que tenés, Fernando, y por tu formación periodística, profundísima, enjundiosa, que la dictadura militar en el Uruguay fue un sistema, una estrategia regional. El Plan Cóndor fue un plan que coordinó la represión de las dictaduras militares que se instauraron en el Cono Sur, en el marco de la Guerra Fría, más o menos todas por el mismo tiempo. El presidente del del Comité 40, que era el conjunto de instituciones represivas de los Estados Unidos, era Henry Kissinger. Actualmente, toda esta estrategia de dominación la lleva adelante el Foro de Davos, donde Henry Kissinger tiene fundamental predicamento. La Conferencia de Seguridad de Múnich, como lo acabo de decir, también es creación intelectual de Kissinger. Es decir, desde el punto de vista de la ideación, de la tortura, asesinato y desaparición, el autor fundamental es Henry Kissinger. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que hoy familiares de desaparecidos, sindicalistas, frente amplistas, gremios de la educación, sean agendistas 2030, estén codo a codo con Henry Kissinger, que hagan una promoción para concurrir a esa marcha por intermedio de Gonzalo Moratorio, un soldado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que colaboró en las campañas de propaganda y terror de la pandemia? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Qué metamorfosis se produjo en este país para que familiares estén hoy del mismo lado que está el ejército, las Fuerzas Armadas, que admitieron la inoculación de estas sustancias experimentales con violación de la ley del consentimiento informado? Es absolutamente imposible de explicar desde un punto de vista lógico, racional, pero fundamentalmente emocional. ¿Cómo podés estar del lado Lo que pasa del es que te mató a tu familia? Ellos no creen que pasa eso. No, Ellos bueno, no creen que perdón. Gonzalo Moratorio es un soldado de... No, pero perdón, están los documentos, Fernando. Está la foto de él festejando con compañeros de la DARPA. Jamás Moratorio dijo, Salle miente. Ninguno de los que yo digo son soldados de la DARPA mienten, porque ellos saben perfectamente bien que yo tengo los datos desde adentro.
muy desde adentro. Por eso... ¿Vos sos un lugarteniente de la DARPA? No soy lugarteniente de la DARPA, no, pero tengo la información. Te soplan por eso, por algo te por soplan. eso violín en bolsa. Si lo dice Salle, como dicen los chilenos, es irrefutable. Gracias, Gustavo. Gracias a ti. Hacemos